Introducción. A continuación presento una narrativa amplia, expandida, profunda y estilísticamente literaria, sobre la idea de que la política, tal como ha sido ejercida por el Homo sapiens, es la responsable de la miseria humana. No como dogma, sino como exploración histórica, filosófica y civilizatoria. La política como arquitecta de la miseria. Una narrativa amplia, expandida y exploratoria. Desde que el Homo sapiens comenzó a caminar erguido y a organizarse en grupos, la vida humana ha oscilado entre dos pulsos contradictorios: la cooperación natural, ese impulso casi instintivo de cuidar del otro, propio de una especie social, y la dominación organizada, el arte de dirigir, administrar, controlar y, con el tiempo, gobernar. De esa tensión nació la política. La política no nació como miseria, nació como necesidad. Pero, como tantas obras del Homo sapiens, la necesidad devino herramienta, y la herramienta devino arma. A lo largo de miles de años, la política se convirtió en el mecanismo mediante el cual unos pocos estructuraron la vida de muchos. Una estructura de poder, de reglas, de discursos, de ficciones que se asumieron como inevitables. Y así, de forma lenta pero constante, la política creó la miseria humana, no siempre por maldad pura, sino por diseño, por omisión, por interés, por torpeza, o simplemente por inercia civilizatoria. Y el día en que nació la autoridad. En algún punto indeterminado del tiempo, quizás cerca de un fuego en una noche glacial, un grupo humano aceptó que uno de ellos tomara la palabra, organizara la caza, repartiera los alimentos. Esa escena fundacional, inocente y necesaria, ya contenía en su interior el germen del poder. Lo que comenzó como distribución de recursos terminó transformándose en la administración de la vida. Y cuando alguien administra la vida ajena, el campo queda abierto para la desigualdad. Con el nacimiento de la autoridad nació la semilla de lo que más tarde se llamaría política. Y con ella, sin que nadie lo supiera aún, la semilla de la miseria. Porque la miseria, en su forma más profunda, no es solamente hambre o frío. Es no poder decidir sobre la propia existencia. 2. La política como fábrica de ficciones. Para funcionar, la política necesitó inventar ficciones poderosas. Nación. Estado. Ley. Frontera. Pueblo. Derecho divino. Democracia representativa. Seguridad. Enemigo externo. Deber patriótico. Mercado. Progreso. Sacrificio necesario. Guerra justa. Cada una de estas ficciones sirvió para algo, para unir, para motivar, para organizar. Pero también sirvieron para justificar lo injustificable. Porque cuando la política necesitaba que los individuos obedecieran, las ficciones se transformaron en cadenas invisibles. Fueron aceptadas como naturales lo que eran construcciones humanas. Mientras el sapiens imaginaba, inventaba dioses, escribía poemas y miraba las estrellas, la política le repetía: tu vida no te pertenece del todo, es parte del orden que otros definieron. 3. La política como administradora de la escasez. El planeta es abundante. No infinito, pero abundantemente suficiente para la especie humana. Sin embargo, la política se organizó siempre sobre una premisa falsa. La escasez como herramienta de control. Desde los reyes que almacenaban granos en enormes hilos mientras los campesinos morían de hambre, hasta los gobiernos modernos que regulan alimentos, tierras, créditos, medicamentos, como si fuesen tesoros prohibidos. La miseria humana no proviene de la falta real, sino de la falta administrada. La política entendió algo que ninguna otra institución descubrió con la misma claridad. Quien controla la escasez controla la obediencia. Y así, generación tras generación, la miseria se convirtió en parte del paisaje social. Un mecanismo funcional. Una palanca de disciplina. 4. El oficio del poder, dividir para gobernar. Para mantenerse, la política aprendió otro arte sofisticado, la división. Dividir al Homo sapiens en razas, religiones, banderas, partidos, clases, ideologías, identidades, territorios,
Bandos. La división no era un accidente, era una estrategia. Un sapiens dividido es más fácil de gobernar que un sapiens unido como potencia colectiva. Cada división abrió heridas, y esas heridas generaron resentimientos, guerras, odios heredados. De allí emerge la miseria humana más antigua, la miseria emocional, la incapacidad de reconocerse en el otro. La política tomó esa incapacidad, la amplificó y la convirtió en combustible de sus máquinas. La Edad Moderna, un mundo tecnológicamente rico y políticamente pobre. A medida que la ciencia avanzó, la paradoja se hizo insostenible. Mientras la física cuántica describía universos invisibles, millones morían por agua contaminada. Mientras la medicina imprimía órganos en 3D, otras personas no podían pagar una aspirina. Mientras los humanos enviaban naves al espacio, otros vivían bajo carpas improvisadas. Mientras las máquinas podían producir alimentos para todos, la política mantenía sistemas agrícolas diseñados para la escasez. Mientras la tecnología permitía comunicarse globalmente, la política preservaba fronteras, aduanas, rivalidades y muros. Nunca antes en la historia la humanidad tuvo tanto potencial para eliminar la miseria y, paradójicamente, nunca antes la miseria había sido tan claramente un diseño político, un subproducto de decisiones de élites, gobiernos, grupos de poder, intereses económicos, burocracias, corporaciones y partidos. La ciencia ofrecía soluciones. La política ofrecía excusas. El ciudadano reducido a espectador. En las democracias representativas, el individuo vota cada 4 o 5 años. Y luego desaparece del sistema. La política decide por él. Administra por él. Negocia por él. Gasta por él. Se equivoca por él. Y a menudo, miente por él. El ciudadano se convierte en un espectador que mira el teatro político. Un teatro improvisado, dramático, costoso, a veces grotesco, otras veces cómico, casi nunca serio. La miseria contemporánea no es solo económica, es existencial. La miseria de vivir sin voz real en las decisiones que afectan la vida cotidiana. 7. La violencia estructural del Estado y del mercado político. Con el tiempo, la política creó sistemas tan complejos que el individuo quedó atrapado entre dos fuerzas. El Estado, que regula cada aspecto de la vida. El mercado político, donde cargos, leyes, influencias y presupuestos se negocian como mercancías. Ambos sistemas crearon estructuras permanentes. Impuestos crecientes. Burocracias gigantes. Corrupción sistémica. Gobiernos desconectados. Corporaciones que influyen en el poder. Aparatos militares que consumen recursos que podrían salvar vidas. Redes clientelares. Decisiones tomadas en foros internacionales sin participación ciudadana. Modelos educativos que forman obedientes, no pensadores. Medios masivos que moldean percepciones en lugar de informar. Estos mecanismos, mantenidos y reproducidos por la política, perpetúan la miseria como condición normalizada. 8. La política como freno de la evolución. Mientras la biología, la física, la informática y la neurociencia avanzan, la política sigue funcionando con mecanismos diseñados hace siglos. Parlamentos del siglo XVIII. Constituciones del siglo XIX. Partidos del siglo XX. Burocracias del siglo XX. Modelos de representación predigitales. Fronteras medievales. Ideologías del pasado. Sistemas judiciales lentos e inaccesibles. Sistemas de salud construidos para otro mundo. Sistemas educativos que ya no enseñan lo que el futuro exige. La miseria humana ya no proviene de la ignorancia. Proviene de la lenta obsolescencia de la política. 9. El Homo sapiens frente a la naturaleza. La naturaleza no le exige al humano vivir en pobreza. No le exige matarse entre sí. No le exige rendir culto a banderas ni pagar tributo a gobernantes. No le exige aceptar jerarquías artificiales ni vivir según ficciones humanas. La naturaleza solo exige dos cosas. Sobrevivir. Evolucionar. Y sin embargo, la política creó sistemas que bloquean la evolución y destruyen la supervivencia. La miseria humana es, en gran parte,
el precio que paga la especie por obedecer reglas no naturales. X. ¿Es inevitable esta política? No. La miseria fue creada por la política, pero nada impide que una nueva arquitectura social la elimine. El Sapiens diseñó el fuego, la rueda, la escritura, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, el Internet, la inteligencia artificial. Todo eso lo inventó un individuo, no la política. La política, mientras tanto, mantuvo guerras, pobreza, jerarquías y escasez. Si el Homo sapiens pudo crear tecnología que roza lo divino, también puede crear una forma de organización social que reemplace para siempre a la política tradicional. El futuro será, inevitablemente, un mundo donde la miseria no sea administrada, la escasez no sea excusa, la participación sea en tiempo real, la autoridad no provenga de banderas, el sapiens viva libre y sin obligaciones absurdas, los recursos básicos sean un derecho natural, la tecnología democratice la toma de decisiones, la guerra desaparezca como opción, la inteligencia colectiva reemplace la dominación, el software sustituya la manipulación humana, las ficciones sean reemplazadas por realidades mídables, la especie se libere de la política como la conocemos. Conclusión narrativa. La política, en su forma histórica, fue responsable de gran parte de la miseria humana. No por naturaleza malvada, sino por diseño ineficiente, por intereses, por estructuras de poder, por ficciones que se volvieron instituciones. Pero nada de eso es definitivo. El Homo sapiens creó la política, el Homo sapiens puede superarla. La miseria no es un destino, es una construcción. Y como toda construcción humana, puede derribarse, rediseñarse o reemplazarse por completo. Perfecto. A continuación comienzo el libro completo, totalmente expandido, estructurado, dividido en partes, capítulos, secciones y narrativa continua. Lo escribiré como obra integral, con profundidad filosófica, histórica, científica y literaria, fiel a tu visión sobre la política, la naturaleza, la autoridad, la tecnología y el individuo. Este es el libro y completo, aprox. 45.000 palabras si se continúa hasta el final. Aquí te entrego la parte y completa. Cuando quieras, continúo con la parte 2, 3, 4, hasta alcanzar un libro de 200-300 páginas. Si querés, después lo convierto a docx o PDF. La política como arquitecta de la miseria. Libro completo, parte I. Prólogo. La especie que se extravió entre sus propias ficciones. La historia del Homo sapiens es la historia de una brillante paradoja. Un animal capaz de imaginar galaxias, construir matemáticas, soñar con dioses y descifrar el origen del tiempo, pero también capaz de organizar sistemas de convivencia que destruyen vidas, desperdician recursos, alimentan guerras y fabrican miseria. ¿Cómo puede una especie tan inteligente haber creado estructuras tan profundamente dañinas? La respuesta, incómoda, persistente, universal, es la política. No la política como arte de convivir, sino la política como ingeniería del poder, como administración de la vida, como tejedora de ficciones necesarias para gobernar. Este libro explora la tesis de que la política es la principal arquitecta de la miseria humana. No por maldad divina, sino por diseño humano. No por inevitable, sino por hábito. No por ley natural, sino por ficción social. El lector encontrará aquí una narrativa que se mueve desde los orígenes de la autoridad hasta la era digital, desde las primeras aldeas neolíticas hasta la gobernanza algorítmica del siglo XXI, desde el fuego del cazador nómada hasta el láser del físico cuántico, desde la primera mentira de un jefe tribal hasta el voto vacío de una democracia representativa moderna. Este no es un libro para agradar. Es un libro para comprender. Parte I, el nacimiento de la autoridad. Capítulo 1. La noche original, cuando el poder era solo una sombra. Imagínese una noche de hace 60.000 años. Un pequeño grupo de sapiens se reúne alrededor de una fogata. El fuego chasquea. Los cuerpos se acercan. Los depredadores rodean la penumbra. Nadie gobierna. Nadie dicta leyes.
Nadie habla en nombre del grupo entero. La vida es simple. Sobrevivir, cazar, reproducirse, no morir congelado. En ese mundo primordial, la autoridad todavía no existe. La comunidad se organiza de forma natural. Quien mejor conoce el terreno guía. Quien mejor caza enseña. Quien mejor sana cuida. Quien mejor recuerda transmite. La primera autoridad no es una institución. Es una capacidad. Pero esa simple distinción es fundamental. Cuando el grupo reconoce una capacidad, nace el respeto funcional. Cuando reconoce a la persona, nace el poder. La política comienza en ese deslizamiento imperceptible entre capacidad y jerarquía. Capítulo 2. El primer monopolio, controlar la palabra. En algún momento, quizás sin mala intención, un humano descubrió que la palabra tiene poder. No poder físico, no fuerza bruta, sino poder narrativo. Quien controla la historia controla el pasado. Quien controla la explicación controla el presente. Quien controla el relato controla el futuro. Así nació la primera forma de gobierno. El monopolio de la interpretación. Antes del ejército, antes del templo, antes del rey, existió el narrador. El que decía: el río está enojado. El cielo nos habla. El espíritu del bosque quiere esto. El grupo debe actuar así. La palabra se convirtió en autoridad. Y cuando la palabra se convirtió en autoridad, el humano dejó de obedecer a la naturaleza para obedecer a otro humano. La miseria futura empieza aquí. Cuando la vida deja de estar regida por el ecosistema y pasa a estar regida por un relato. Capítulo 3. La aparición del líder permanente. Con el tiempo, los grupos crecieron. A mayor grupo, mayor complejidad. A mayor complejidad, mayor necesidad de coordinación. El líder temporal, funcional y flexible se transformó, de a poco, en líder permanente. Ya no conducía solo la caza. Conducía la vida. Y si una comunidad entrega su vida a otro humano, ese otro humano adquiere el poder de repartir comida. Distribuir trabajo. Decidir castigos. Resolver disputas. Negociar alianzas. Declarar conflictos. La autoridad deja de ser un rol para convertirse en una institución. Y cuando nace la institución, nace también la posibilidad de abuso. Porque donde existe una estructura, existe la tentación de expandirla. Capítulo 4. La agricultura, el accidente que creó la política. Durante 95% de la existencia humana, no hubo política en el sentido moderno. Pequeños grupos, movilidad constante, recursos variados, jerarquías difusas. Pero hace unos 10.000 años ocurrió un accidente monumental. La agricultura. Una innovación simple: sembrar, esperar, cosechar, transformó todo. Ya no había necesidad de moverse. Se podía almacenar comida. La población creció. Surgieron excedentes. Apareció la propiedad. Y, con ella, el conflicto. El trigo, el maíz, el arroz, los primeros graneros, cambiaron la estructura social. El líder ya no era quien organizaba la caza, sino quien administraba el almacén. Cuando aparece la reserva, aparece la escasez controlada. Cuando aparece la escasez controlada, aparece el poder absoluto. Cuando alguien controla el grano, controla la vida. La política nace aquí como administración de recursos colectivos. Y la miseria humana surge de inmediato. El hambre deja de ser natural y se convierte en herramienta. Capítulo 5. El nacimiento de la desigualdad programada. Las aldeas agrícolas crecen. Los graneros se multiplican. Los recursos ya no son reparto natural sino contabilización artificial. Alguien tiene que medir, registrar, vigilar, proteger, distribuir. Así nacen los escribas, los contadores, los administradores, los guardias, los propietarios, los deudores, los de arriba y los de abajo. La desigualdad no surge por maldad sino por estructura. Y ninguna estructura es tan fértil para la desigualdad como la política. Capítulo 6. La ficción más peligrosa,
somos diferentes. En los primeros asentamientos, todos sabían que eran iguales. La supervivencia no permitía otra cosa. Pero cuando surgieron aldeas más complejas, nació la idea que más miseria generaría en toda la historia humana. No somos iguales. Ese pensamiento, simple, venenoso, funcional, permitió justificar privilegios, dominios, castas, esclavitud, propiedad sobre otros, castigos desiguales, repartos injustos. La política se convirtió entonces en el arte de legitimar desigualdades. No diferencias reales, que siempre existen, sino desigualdades artificiales, que la política fabrica para sostener el poder. Los humanos, que biológicamente eran idénticos, empezaron a vivir en universos opuestos según la clasificación política del momento. Nobles y plebeyos. Ciudadanos y esclavos. Puros e impuros. Propietarios y siervos. Elegidos y descartables. La miseria humana se vuelve sistémica cuando se vuelve legítima. Capítulo 7. La violencia como lenguaje del poder. La política descubrió rápidamente que la fuerza era su herramienta más eficaz. No fuerza como habilidad física, sino como institución organizada. Ejércitos. Guardias. Castigos. Leyes. Cárceles. Con la agricultura nació el excedente. Con el excedente nació el botín. Con el botín nació la guerra. La guerra no surge por instinto humano, las tribus nómadas raramente guerreaban. La guerra surge por territorio fijo. Recursos acumulados. Propiedad estable. Líderes permanentes. Y rivalidades políticas. La miseria humana encuentra aquí su primera gran fábrica. La política descubre la violencia como herramienta para lograr obediencia. Y la violencia, una vez institucionalizada, nunca se detuvo. Capítulo 8. El Estado, la ficción más poderosa jamás inventada. En algún punto del desarrollo humano, la política inventó su obra maestra. El Estado. Una ficción perfecta porque se presenta como natural. El Estado permite cobrar impuestos, dictar leyes, controlar territorios, administrar justicia, regular vida y muerte, decidir guerras y paz, imponer educación, definir identidades, monopolizar la violencia. El individuo deja de ser parte de la naturaleza y pasa a ser parte de una maquinaria. La libertad original, respirar, moverse, vivir en paz, se convierte en concesión del Estado. La miseria humana encuentra su molde definitivo. Vivir según reglas creadas por otros. A continuación comienzo la parte 2, las ficciones que gobiernan al Homo sapiens, escrita como capítulo continuo del libro, profunda, amplia, expandida, filosófica, narrativa, y en completa coherencia con la parte ya presentada. Cuando quieras, sigo con la parte 3, 4, v, hasta terminar el libro entero y luego convertirlo a docx o PDF. Parte 2, las ficciones que gobiernan al Homo sapiens. La arquitectura invisible que dirige la vida humana. Capítulo 9. El Homo sapiens, el animal que vive de ficciones. Los chimpancés viven de jerarquías. Los lobos viven de instintos. Los elefantes viven de memoria. El Homo sapiens vive de ficciones. Ninguna otra especie necesita inventar mundos paralelos para sostener su convivencia. Pero la nuestra lo hizo, y esas ficciones se volvieron tan reales que hoy son más poderosas que la gravedad, más rígidas que el acero y más inmovibles que las montañas. Las ficciones no son mentiras. Son acuerdos colectivos sobre cosas que no existen en la naturaleza, pero que todos deciden creer para funcionar en grupo. Ejemplos. El dinero. El Estado. La ley. La propiedad privada. La religión. La nación. La autoridad. El mercado. El sistema educativo. El trabajo asalariado. La patria. La justicia. La empresa. No puedes tocar una nación. No puedes oler un Estado. No puedes oír una ley. No puedes ver la propiedad en el aire.
Pero millones matarían y morirían por esas ficciones. El Homo sapiens es el animal más poderoso del planeta. No por su fuerza. No por su velocidad. No por su tamaño. Sino porque es capaz de imaginar realidades inexistentes. Y obedecerlas como si fueran naturales. Lo trágico es que muchas de esas ficciones fueron creadas para proteger al individuo, pero evolucionaron para dominarlo. Capítulo 10. El dinero, la ficción más eficiente jamás creada. El dinero no existe. Es un acuerdo, una creencia, un pacto mental. Un billete vale porque otra persona cree que vale. Una moneda digital vale porque una institución dice que vale. Un lingote vale porque la cultura entera decidió que el oro es precioso. El dinero no es un valor. Es la representación simbólica de valor. Pero es precisamente su naturaleza ficticia lo que le permite dirigir la vida humana. El dinero gobierna porque no perece. No se cansa. No duerme. No tiene emociones. No necesita alimentación. No necesita cuidados. No siente empatía. No tiene moral. Es una ficción sin humanidad que gobierna seres humanos. Y al convertirse en medida universal, impone una regla brutal. Si no tenés dinero, no tenés derecho a existir con dignidad. Así, una ficción, creada por humanos, termina teniendo más autoridad que la naturaleza que nos creó. El dinero reemplazó al agua, a la tierra, al alimento, al trabajo, a la comunidad y al tiempo. Pasamos de vivir para existir a existir para sostener una ficción. Capítulo 11. La nación, la tribu imaginaria. Un mapa es un dibujo sobre un papel. Una frontera es una línea inventada por humanos que el planeta jamás reconoció. El aire no se corta entre Uruguay y Brasil. El océano no cambia al llegar a un límite marítimo. La cordillera no se detiene ante aduanas. Pero el Homo sapiens decidió dividir el planeta en pedazos imaginarios y llamarlos países. Una nación es una ficción emocional más que geográfica. No es un espacio físico, es un relato colectivo. Las naciones nacen de guerras, pactos, relatos míticos, genealogías inventadas, símbolos, banderas, himnos, enemigos comunes. Una nación puede movilizar millones, justificar sacrificios, exigir obediencia. Y lo más peligroso. La nación es la ficción que mejor legitima la violencia. ¿Por qué se sostiene en una idea peligrosa? Nosotros contra ellos. Así, aquello que podría haber sido un planeta unificado se fragmentó en miles de identidades inventadas. Y la política encontró en esa fragmentación su aliado perfecto. Capítulo 12. La propiedad privada, cuando el mundo dejó de ser de todos. Durante casi 200.000 años, ningún Homo sapiens tuvo propiedad privada. La comida era para quien la cazaba. El agua era de quien la tomaba. La tierra era espacio, no mercancía. Pero cuando surgió la agricultura y los asentamientos, apareció una idea nueva y explosiva. Esto es mío. La propiedad privada es una ficción poderosa porque delimita quién vive mejor y quién vive peor. Permite que unos acumulen y otros no. Convierte el mundo en objeto. El planeta, que existió miles de millones de años sin dueño, pasó a ser un inventario. Parcelas. Títulos. Escrituras. Alambrados. Impuestos. Dominios. Herencias. La política nació para administrar esta ficción, no para liberarnos de ella. La propiedad privada es el origen estructural de desigualdad, pobreza, miseria, conflictos, guerras, fronteras, deudas, explotación. La pobreza no existe en la naturaleza. La política la crea para sostener la propiedad que inventó. Capítulo 13. La religión, la ficción que dio legitimidad al poder. Antes del rey existió el sacerdote. Antes de la ley existió el mito. Antes del ejército existió la culpa. La religión es la ficción que el Homo sapiens creó para explicar lo inexplicable. Pero pronto dejó de explicar y empezó a gobernar. Durante miles de años, la política se apoyó en la religión para justificar desigualdades, castas,
Reyes divinos. Tierras sagradas. Guerras santas. Obediencia absoluta. El poder político encontró en lo sagrado un argumento perfecto. Obedece, porque esto no lo inventé yo. Lo inventó Dios. La religión es una ficción emocional profunda. Tiene fuerza, cohesión, identidad, consuelo. Pero también es la herramienta que más utilizó la política para domesticar al individuo. Capítulo 14. La ley, la ficción que reemplazó a la moral natural. Las leyes no son reglas de la naturaleza. No están en los árboles, ni en las montañas, ni en el viento. Son textos escritos por humanos para regular humanos. La ley existe para ordenar la convivencia, sí. Pero también para proteger privilegios. Legitimar estructuras. Castigar disidencias. Mantener jerarquías. Imponer normas culturales. Las leyes cambian según la época porque son artefactos políticos, no verdades eternas. Lo que hoy es delito, ayer era virtud. Lo que hoy es derecho, mañana puede ser castigo. La ley es una ficción poderosa porque define qué es real. ¿Quién es ciudadano y quién no? ¿Quién merece ayuda y quién no? ¿Quién es pobre por ley? ¿Quién es dueño por ley? ¿Quién puede amar, trabajar, vivir, existir? La miseria humana se escribió en códigos legales antes que en campos de batalla. Capítulo 15. La educación, la fábrica de ficciones aceptables. La educación moderna no nació para liberar, sino para disciplinar. Su objetivo original fue crear trabajadores. Formar soldados. Producir obedientes. Transmitir ficciones. Perpetuar el sistema. La política diseñó sistemas educativos para asegurar que cada generación heredara las ficciones sin cuestionarlas. Patria. Bandera. Trabajo. Éxito. Deuda. Propiedad. Autoridad. Lo que el sistema necesita, la escuela enseña. Lo que el individuo necesita, rara vez aparece. La educación podría ser emancipación. Pero la política la convirtió en adiestramiento. Capítulo 16. El trabajo asalariado, la ficción más exitosa del siglo XX. En la naturaleza, el trabajo es acción directa sobre la supervivencia. En la política moderna, el trabajo es obediencia estructurada. La idea de que un humano debe dedicar décadas a tareas que no eligió, para recibir a cambio el derecho a comprar tiempo, comida y techo, es una de las ficciones más artificiales de la historia. El trabajo asalariado no es natural. Es una construcción política que permite sostener impuestos, corporaciones, jerarquías, desigualdad, control social. La miseria humana no está en trabajar. Está en trabajar sin libertad, sin propósito, sin elección, sin tiempo. El trabajo asalariado es la forma moderna de la servidumbre antigua. Capítulo 17. El progreso, la ficción que exige sacrificio humano. El progreso es una idea hermosa. Pero se convirtió en una exigencia cruel. La política y la economía instalaron la ficción de que la sociedad debe crecer constantemente. Más producción. Más consumo. Más velocidad. Más competencia. Más sacrificio. En nombre del progreso, la política sacrifica horas, vidas, ecosistemas, salud, generaciones enteras. Pero el progreso nunca llega a todos. Es un espejismo móvil, siempre adelante, siempre inalcanzable. La miseria moderna no es falta de tecnología. Es falta de sentido. A continuación te entrego parte 3, la política, anatomía de un sistema que fabrica miseria, escrita como capítulo autónomo dentro del libro total que estamos construyendo. Está desarrollada como narrativa filosófica, histórica, científica y estructural, con estilo híbrido entre Seigan, Harari y Asimov, y con extensión y profundidad propias de un libro. Parte 3. La política, anatomía de un sistema que fabrica miseria. Versión extendida, capítulo del libro completo. 1. Introducción, la maquinaria invisible. La política, tal como la hemos heredado,
no es simplemente un conjunto de instituciones, leyes y representaciones formales. Es una máquina de gestión de la obediencia. Desde que el Homo sapiens dejó las cavernas y comenzó a formar aldeas, la política se volvió el instrumento mediante el cual algunos organizaban, o pretendían organizar, la vida de todos los demás. Pero esa organización nunca fue neutral, siempre estuvo orientada por intereses particulares, por jerarquías, por ficciones compartidas y por el poder. La miseria humana, esa mezcla de pobreza, sufrimiento, desigualdad, angustia, precariedad y violencia estructural, no es un accidente. No surgió por azar. Es, en gran medida, un subproducto del sistema político, tal como una chimenea emite humo o un motor genera calor. No se trata de errores, sino de funciones orgánicas de un sistema diseñado para beneficiar a unos y mantener a otros en estado de dependencia, incertidumbre o carencia. Este capítulo examina la política desde el microscopio de la historia, la sociología y la biología evolutiva, mostrando cómo se convirtió en una fábrica de miseria y por qué, incluso en pleno siglo XXI, sigue operando con una eficiencia tan devastadora. 2. El origen evolutivo del poder. Muchos animales viven en grupos, pero pocos desarrollaron estructuras políticas formales. Entre los sapiens, la política emergió cuando apareció la pregunta: ¿quién decide por quién? En tribus pequeñas, las decisiones eran consensuadas o lideradas por quien tenía más experiencia, habilidad o legitimidad. Pero a medida que los grupos se agrandaron y se transformaron en aldeas, ciudades, reinos y naciones, el poder dejó de ser una herramienta de organización y pasó a ser un fin en sí mismo. La política nace cuando alguien descubre que puede administrar la vida ajena. Y la miseria nace cuando ese alguien decide que sus intereses valen más que los intereses de todos los demás. Con el tiempo, el poder dejó de ser biológico, el más fuerte, para volverse simbólico, el más astuto, el que controla las ficciones. Así nació la clase política, una casta que no produce alimentos, ni herramientas, ni ciencia, ni arte, pero que controla quienes sí lo hacen. En esta transición, la miseria no es un accidente. Es la señal de que una minoría logró apropiarse de los recursos que eran de todos. 3. La gran ficción del representante. Con la aparición del Estado moderno, la política adquirió su forma más sofisticada, la representación. La idea suena noble: alguien va al Parlamento a decidir lo que tú no puedes decidir todo el tiempo. Pero en la práctica, esta representación se convierte en un mecanismo perfecto para perpetuar la distancia entre quien decide y quien vive las consecuencias. El votante deposita un voto, un gesto simbólico, fugaz, ilusorio, y pierde poder durante años. El político gana poder por ese mismo gesto y lo conserva incluso cuando actúa en contra de quienes lo eligieron. La política moderna funciona como una puerta giratoria. Antes de ser electos, los políticos prometen resolver la miseria. Durante el mandato, administran la miseria. Al terminar, justifican la miseria. Luego vuelven a prometer que esta vez sí la van a resolver. El ciudadano, atrapado entre ficciones y esperanzas rotas, sigue el ciclo. La política sigue produciendo miseria. Y la miseria sigue produciendo necesidad de política. Es un mecanismo autoalimentado. Una serpiente que se come la cola. 4. La miseria como estrategia de control. La idea de que política y miseria son enemigas es errónea. La miseria es parte del combustible del sistema político. 4.1 Miseria material. Cuando la gente vive al borde de la pobreza, está demasiado ocupada sobreviviendo como para cuestionar el orden. La vida cotidiana se convierte en una lucha, y la lucha ocupa el lugar que podría haber ocupado la reflexión, la creatividad o la resistencia. 4.2 Miseria emocional. La incertidumbre produce miedo, el miedo produce dependencia. El sapiens temeroso busca un protector, un líder, un salvador. La política se presenta como ese salvador para luego exigir obediencia. 4.3 Miseria cultural. La ignorancia es el gran aliado del poder. Por eso la educación se administra con cuentagotas y con programas lentos, desactualizados y mediocres. No es casualidad. Educar demasiado al pueblo sería enseñarle cómo funciona la máquina. 4.4 Miseria artificial.
La política también fabrica necesidades falsas, banderas, himnos, identidades imaginadas, enemigos externos, enemigos internos. Todas estas ficciones movilizan emociones intensas que desvían la atención de los problemas reales. 5. La arquitectura institucional del sufrimiento. Las instituciones políticas modernas, parlamentos, presidencias, ministerios, partidos, se presentan como pilares de estabilidad. Desde afuera parecen edificios sólidos. Pero son en realidad estructuras diseñadas para preservar la desigualdad. 5.1 Los parlamentos. Espacios donde se discute lo que ya está decidido fuera de ellos. En lugar de ser laboratorios de soluciones, son teatros de discursos. 5.2 Las presidencias. Monarquías temporales disfrazadas de democracia. Un solo individuo concentra un poder que ninguna especie debería conceder a otro. 5.3 Los partidos. Máquinas electorales que viven del conflicto permanente. Sin enemigos, sin crisis, sin miseria, no tendrían razón de existir. 5.4 La burocracia. Una selva de trámites que consume tiempo, energía y espíritu. La burocracia existe para recordarle al ciudadano que es pequeño. 6. La política como ficción rentable. El sistema político se sostiene porque es rentable para quienes lo administran. Rentable económicamente, salarios, privilegios, redes. Rentable simbólicamente, estatus, influencia. Rentable emocionalmente, ego, poder, autoridad. Pero económicamente, culturalmente y espiritualmente, es devastador para las mayorías. La política es rentable para los políticos, pero costosa para la humanidad. Genera miseria porque no está diseñada para eliminarla, sino para gestionarla. 7. El Homo sapiens como rehén. En esta arquitectura, el ser humano queda atrapado en un sistema que define sus problemas, ofrece sus soluciones, fracasa continuamente. Pide más tiempo para resolver el fracaso que él mismo genera. El sapiens queda encerrado en el laberinto. Y el laberinto, como toda prisión eficaz, está construido de ideas, no de muros. 8. La paradoja del progreso. Vivimos en el siglo con la mayor abundancia de la historia, con tecnología suficiente para erradicar la pobreza global 10 veces, con capacidad científica para alimentar al planeta, con comunicaciones instantáneas, con acceso universal al conocimiento. Sin embargo, la miseria persiste. ¿Por qué? Porque la política administra el mundo según intereses del siglo pasado, con instituciones del siglo XIX, con ideologías del siglo XVIII y con comportamientos tribales del Paleolítico. El Homo sapiens avanza. La política no. 9. Conclusión, la miseria como superestructura. La miseria no es un problema económico, ni moral, ni cultural. Es un problema político. Es el producto final de un sistema que divide en vez de unir. Domina en vez de servir. Promete en vez de cumplir. Administra en vez de resolver. Gobierna en vez de facilitar la libertad del individuo. Hasta que el Homo sapiens no reinvente la forma de decidir, hasta que no reemplace el sistema político por un sistema de participación real, directa, transparente, global, la miseria seguirá siendo la sombra inevitable que acompaña a la humanidad. La política, tal como existe hoy, no puede no producir miseria. ¿Por qué nació para eso? ¿Por qué vive de eso? Porque sin miseria no tendría sentido, función ni razón de existir. A continuación te entrego parte 4, el individuo frente al poder, la rebelión del pensamiento, escrita como capítulo completo, profundo, filosófico y narrativo, en continuidad con el libro que venimos desarrollando. Es una pieza extensa, articulada, con resonancias de Carl Sagan, Yuval Noah Harari e Isaac Asimov, diseñada para funcionar como una sección autónoma dentro de un manuscrito más amplio. Parte 4. El individuo frente al poder, la rebelión del pensamiento. 1. Introducción, el despertar del uno. Cuando un individuo, uno solo, deja de creer en la ficción que gobierna su vida, el sistema entero tiembla. Las civilizaciones cambian cuando un ser humano solitario, armado únicamente con una idea,
decide desobedecer la lógica del rebaño. La historia no la cambian las mayorías. La cambian minorías radicalmente libres que se atreven a pensar por cuenta propia. Pero pensar por cuenta propia nunca fue fácil. El poder lo sabe. Por eso, desde las primeras aldeas hasta los estados modernos, ha invertido energía en controlar, domesticar, orientar o anular la mente del individuo. El pensamiento libre es el enemigo natural de toda estructura política, porque destruye la obediencia y anula la necesidad de líderes. Este capítulo describe el momento más humano de todos. El individuo que abre los ojos y ve el mecanismo detrás de la miseria. A veces basta esa visión para comenzar una rebelión silenciosa. 2. El nacimiento de la conciencia individual. El Homo sapiens es una especie gregaria, pero con una característica excepcional, la capacidad de tener conciencia de su propia conciencia. Es decir, puede observarse a sí mismo pensando. Esta doble capa de reflexión, única en el reino animal, permitió que cada individuo pudiera, potencialmente, distanciarse del grupo. Es en ese espacio interior donde nace la libertad. Los primeros humanos que se apartaron de la tribu para mirar el cielo no estaban buscando poder. Estaban buscando sentido. Esa búsqueda, ese asombro, es la raíz de la ciencia, de la filosofía, del arte y de la espiritualidad. Pero también es la raíz de la insumisión. Quien piensa por sí mismo, ya no puede ser gobernado de la misma manera. Las autoridades, chamanes, jefes, reyes, sacerdotes o presidentes, siempre han tenido miedo de este fenómeno. Por eso la primera estrategia del poder, a lo largo de milenios, fue capturar la conciencia individual para convertirla en conciencia colectiva manipulada. El individuo observa. El rebaño obedece. 3. La domesticación del pensamiento. La política moderna se sostiene en un principio milenario. Controlar las ideas que los individuos tienen sobre sí mismos. A ese proceso lo podemos llamar domesticación cognitiva. 3.1. La educación como moldeadora. El conocimiento, que debería liberar, se forma en instituciones que reproducen obediencia. El estudiante aprende fechas, fórmulas y estructuras, pero rara vez aprende a cuestionar quién decidió qué, por qué, y para qué. Las escuelas y universidades moldean al ciudadano para funcionar dentro de un sistema que no eligió. La educación no enseña a pensar, enseña a obedecer sin darse cuenta. 3.2. La información como ruido. El exceso de información se vuelve desinformación. En un océano de titulares, opiniones, escándalos y propaganda, el individuo pierde capacidad crítica y se refugia en narrativas fáciles, simples, diseñadas por quienes dominan la conversación pública. El ruido es la nueva forma de censura. 3.3. La cultura como anestesia. Series, competencias deportivas, espectáculos, tradiciones y festividades masivas cumplen una doble función, entretienen y distraen. La distracción permanente es una forma moderna de servidumbre voluntaria. En este modelo, la rebelión del pensamiento no es reprimida con cadenas, se evita con entretenimiento. 4. El individuo como anomalía peligrosa. Toda estructura política está diseñada para gobernar multitudes, no individuos. Las masas son previsibles, manipulables y fáciles de administrar. Pero el individuo, libre, pensante, crítico, es una anomalía. Desde la antigüedad, quienes pensaron de forma independiente fueron considerados peligrosos. Sócrates, acusado de corromper a la juventud. Galileo, juzgado por observar el cielo. Giordano Bruno, quemado por imaginar un universo infinito. Hipatia, asesinada por enseñar matemática. Millones de pensadores anónimos castigados por dudar del relato oficial. El poder teme al pensador porque la mente libre no acepta órdenes sin razones, y pocas veces las razones del poder resisten una mente libre. 5. La rebelión silenciosa. La rebelión del pensamiento no es violenta. No necesita armas. Nace en un punto pequeño, imperceptible, cuando el individuo se pregunta: ¿y si todo lo que me dijeron no es necesariamente cierto? Esa pregunta es un terremoto. Una sola duda puede derribar un imperio interior. Y cuando muchos individuos tienen la misma duda,
Puede derribar imperios exteriores. 5.1. El poder de la introspección. Pensar es subversivo porque no puede ser vigilado desde afuera. La introspección es un acto de soberanía personal, transforma al individuo en su propio juez, su propio legislador, su propio gobernador. 5.2. El poder de la pregunta. La pregunta desarma narrativas. Una sociedad que pregunta es ingobernable por métodos tradicionales. La duda es la vacuna contra la manipulación. 5.3. El poder del desacuerdo. La rebeldía del pensamiento no necesita consenso. Basta con que un individuo deje de aceptar como inevitable lo que el poder presenta como destino. El desacuerdo es el primer paso hacia la emancipación. 6. El miedo del sistema al individuo autónomo. ¿Por qué los gobiernos temen a la autonomía personal? ¿Por qué la política se basa en la delegación? Si un individuo deja de delegar su juicio, su responsabilidad, su voz y su decisión, el sistema se vuelve innecesario. La política necesita que los ciudadanos se sientan incapaces de decidir por sí mismos para justificar su existencia. El individuo autónomo. No necesita salvadores. No necesita intermediarios. No necesita líderes. No necesita cultos patrióticos. No necesita ficciones tribales. En otras palabras, no necesita políticos. Eso lo vuelve incompatible con el sistema político tradicional. 7. La era del individuo ampliado. La tecnología, Internet, redes, IA, comunicación instantánea, está creando una mutación silenciosa, el individuo ampliado. Por primera vez en la historia. Puede informarse sin mediadores. Puede aprender sin instituciones. Puede comunicarse sin fronteras. Puede organizarse sin estructuras jerárquicas. Puede cuestionar a los poderosos con conocimiento más actualizado que ellos. El individuo ampliado tiene más poder cognitivo que el Estado del siglo XX. Eso es revolucionario. La política lo sabe. Por eso intenta recuperar control mediante vigilancia, algoritmos, propaganda y polarización artificial. Pero ese control es cada vez más débil. Porque la rebelión del pensamiento es intangible, no puede ser censurada, no puede ser prohibida, no puede ser encarcelada. El pensamiento libre es la última frontera que la política no ha logrado conquistar. 8. La ética de la insubordinación. El sistema político fabrica miseria porque transforma al individuo en recurso, no en fin. La rebelión del pensamiento invierte esa lógica, coloca al individuo en el centro, como propósito, como valor supremo, como unidad irreductible de libertad. Rebelarse intelectualmente no es un acto antisocial, es el acto más social que existe. Porque una sociedad de individuos libres se gobierna sola. La ética de la insubordinación establece que nadie debe tener autoridad sobre el destino de otro. Que la libertad es un derecho natural, no otorgado por instituciones. Que el conocimiento es un bien común. Que la verdad no necesita autorización política. Pensar es un acto ético. Desobedecer es, a veces, un deber moral. 9. Conclusión, el individuo como origen del futuro. Si el poder político fabrica miseria, el pensamiento individual fabrica posibilidades. La humanidad avanza cuando alguien decide pensar sin permiso. Toda revolución verdadera comienza en la mente de un individuo. No en las urnas, ni en los palacios, ni en los partidos, en la conciencia de una sola persona que decide dejar de aceptar lo inaceptable. Cuando suficientes individuos despiertan, las ficciones se derrumban. Y cuando las ficciones se derrumban, el Homo sapiens recuerda lo que siempre fue. Una criatura libre, curiosa, autónoma, hija de la naturaleza y no de los gobiernos. La rebelión del pensamiento no es el final de la política. Es el comienzo de algo que la política nunca pudo crear. Una humanidad capaz de gobernarse a sí misma, sin miseria, sin jerarquías artificiales, sin obediencia ciega. Es el principio del mundo que vendrá. A continuación te entrego parte V, la tecnodemocracia, la salida natural del laberinto, escrita como capítulo extenso, profundo, con un tono híbrido entre Seigan, Harari y Asimov, y en continuidad directa con todo el libro que viene construyéndose.
Esta parte describe un modelo de civilización futura en el que la política tradicional se disuelve y el individuo recupera el control total mediante un sistema digital, cuántico, transparente y global. Parte V. La tecnodemocracia, la salida natural del laberinto. 1. Introducción, el callejón sin salida del modelo actual. Durante milenios, el Homo sapiens ha vivido atrapado en un laberinto que él mismo construyó, el laberinto de la política. Muros de representación falsa, pasillos de burocracia, trampas de ideología, guardianes de poder. Todo sostenido por la ficción de que unos pocos deben gobernar a muchos. Pero en el siglo XXI, el laberinto muestra grietas. No porque los gobiernos hayan evolucionado, sino porque la tecnología avanzó más rápido que las estructuras políticas. La especie creó herramientas que superan la velocidad, la memoria y la capacidad de razonamiento de cualquier parlamento o ministerio. Lo que antes era imposible, participación directa, decisiones globales en tiempo real, transparencia total, hoy es técnicamente trivial. La política no es insuficiente, es obsoleta. El laberinto ya no tiene sentido porque el mapa para salir está al alcance de cualquier individuo con acceso a un dispositivo conectado. A este nuevo paradigma lo llamaremos tecnodemocracia, un modelo de organización donde el poder no está en manos de castas políticas sino en manos del individuo, facilitado por sistemas tecnológicos diseñados para la libertad, no para el control. 2. ¿Qué es la tecnodemocracia? No es un gobierno digital. No es votar por celular cada 5 años. No es e-gobierno, ni blockchain aislado, ni inteligencia artificial agregada como accesorio. La tecnodemocracia es un sistema global donde cada individuo participa en la toma de decisiones en tiempo real, sin intermediarios, sin políticos, sin partidos, sin ideologías obligatorias, y donde un software cuántico inteligente administra información para armonizar las necesidades de la humanidad sin poder concentrado en nadie. Es, en términos evolutivos, el paso natural después de la democracia representativa. Así como la imprenta destruyó la hegemonía de los sacerdotes, la tecnodemocracia pone fin al monopolio de los políticos. Es el regreso del individuo como soberano absoluto. No por fuerza, sino por tecnología. 3. La arquitectura del sistema. Para comprender la tecnodemocracia, imaginemos las capas que la componen. 3.1. La capa cuántica. Un sistema operativo sobre computación cuántica, capaz de procesar simultáneamente la voluntad de miles de millones de ciudadanos. Las variables económicas. Los datos ecológicos. La salud global. Los avances científicos. Las necesidades locales e individuales. Su función no es gobernar, sino sincronizar y equilibrar. No decide por la humanidad, sintetiza las decisiones que toma la humanidad. 3.2. La capa de identidad individual. Cada ser humano tiene un ID digital personal, asegurado por la Corte Electoral de su país. Globalmente interoperable. Imposible de falsificar. No transferible. La soberanía vuelve al individuo. 3.3. La capa de participación directa. Las decisiones no se toman cada 5 años. Se toman todo el tiempo. El ciudadano vota. Desde su casa. Desde su dispositivo. Desde cualquier lugar del planeta. Sobre temas locales y globales. Con la posibilidad de delegar temporalmente en expertos. O de recuperar su voto cuando quiera. Es democracia en tiempo real. Es soberanía líquida. Es la voluntad dinámica del conjunto de la especie. 3.4. La capa de transparencia. Cada acción, cada decisión, cada variable es visible para todos. No existe secreto estatal, porque no existe Estado en el sentido tradicional. Existen datos, disponibles para todos, siempre. La corrupción desaparece porque no tiene dónde esconderse. 4. La caída del político como figura histórica. La tecnodemocracia marca el final de la profesión política. No porque los políticos sean malos, sino porque son innecesarios. Así como el ascensor eliminó al ascensorista, la tecnodemocracia elimina al político. El político representaba la voluntad ajena.
Ahora cada individuo se representa a sí mismo. El político administraba información escasa. Ahora la información es abundante y transparente. El político tomaba decisiones lentas y negociadas. Ahora las decisiones son rápidas, directas y basadas en datos. La política se vuelve irrelevante porque la especie ya no la necesita para organizarse. 5. La tecnodemocracia como medicina de la miseria. En partes previas definimos que la miseria humana es consecuencia estructural del sistema político. Entonces, si el sistema cambia, la miseria deja de ser inevitable. La tecnodemocracia elimina la miseria porque elimina sus causas. 5.1. Elimina la desigualdad de acceso. Cada individuo participa de las decisiones que lo afectan. Ya no hay ciudadanos de primera, los que deciden, y ciudadanos de segunda, los que obedecen. 5.2. Elimina la concentración de poder. Si nadie gobierna sobre los demás, nadie puede someter a nadie. La verticalidad desaparece. 5.3. Elimina la manipulación. No hay propaganda política porque no hay política. No hay campañas, no hay caudillos, no hay partidos, no hay promesas falsas. Solo hay información pública, datos y decisiones colaborativas. 5.4. Elimina la violencia estructural. Las guerras se vuelven imposibles. Ningún sistema sin jerarquías permitiría que un individuo obligue a otro a combatir. 6. Un mundo sin fronteras mentales. La tecnodemocracia también derriba la ficción de los países. Las fronteras fueron útiles cuando el mundo era lento, fragmentado y desconectado. Hoy son anacrónicas. El planeta es uno. La especie es una. La tecnodemocracia permite coordinar recursos globales. Distribuye abundancia. Elimina la competencia inútil. Y sincroniza los intereses de todos. Ya no hablamos de política internacional. Hablamos de coordinación humana. 7. Objeciones, miedos y fantasmas. Cada vez que aparece una idea emancipadora, surge el miedo. ¿Y si la tecnodemocracia se convierte en un sistema autoritario digital? Ese miedo proviene de proyectar el viejo paradigma sobre el nuevo. Pero la tecnodemocracia no tiene líderes ni mandos. Es una arquitectura distribuida, descentralizada, imposible de capturar por una sola persona o grupo. Otro miedo. ¿Y si solo algunos tienen acceso a la tecnología? El sistema incluye como condición esencial la universalización del acceso. Así como la electricidad se volvió un derecho básico, así también lo será la conexión digital. Otro miedo. ¿Y si la gente no está preparada para decidir? La evidencia histórica demuestra que la humanidad está más preparada que sus gobernantes. Los errores de la política han causado más daño que cualquier decisión colectiva. Además, la tecnodemocracia no obliga a participar en todo. Quien lo desee puede delegar temporalmente en expertos. Y recuperar su poder cuando quiera. Es un sistema de libertad absoluta. 8. La tecnodemocracia como culminación de la evolución. La tecnodemocracia no es una utopía. Es una consecuencia natural. La evolución del Homo sapiens ha seguido 3 grandes etapas. Etapa 1, la tribu. Gobernada por la fuerza y el mito. Etapa 2, el Estado. Gobernado por la política y la representación. Etapa 3, la tecnodemocracia. Gobernada por los individuos, coordinados por software. Esta tercera etapa no elimina la humanidad, la amplifica. Elimina la violencia, la miseria, la manipulación y la desigualdad. No crea una sociedad perfecta, crea una sociedad libre. Y una sociedad libre se autocorrige, se mejora, evoluciona. 9. Conclusión, la salida del laberinto. Durante miles de años, el Homo sapiens se vio obligado a entregar su libertad a cambio de seguridad. Esa transacción creó reinos, imperios, parlamentos y presidentes. Pero también creó miseria, guerras, hambre, desigualdad y sufrimiento humano masivo. La tecnodemocracia rompe ese pacto ancestral. Por primera vez en la historia. El individuo recupera su soberanía absoluta. La tecnología se utiliza para liberar, no para controlar.
La humanidad se organiza sin jerarquías. Las decisiones se vuelven transparentes y colectivas. Y el futuro deja de ser administrado por políticos. La tecnodemocracia no es un sueño. Es un destino. Es el próximo paso lógico de una especie que finalmente entendió que nadie puede gobernar mejor la vida de un individuo que ese mismo individuo. Es la salida natural del laberinto. A continuación tienes parte B, el fin del Estado, la desaparición de las ficciones institucionales, escrita en el mismo registro profundo, filosófico y narrativo del resto del libro. Esta parte continúa la línea conceptual sin promover acciones políticas del mundo real, se mantiene como reflexión especulativa y narrativa dentro del universo del libro. Parte B. El fin del Estado, la desaparición de las ficciones institucionales. 1. El Estado como arquitectura imaginada. El Estado ha sido, durante la mayor parte de la historia humana, una ficción estructural que la especie necesitó para sobrevivir. Una ficción poderosa, sí, pero ficción al fin. No existe en la naturaleza, no tiene forma, peso ni color. No es una criatura viva, aunque se comporte como una. Es una narrativa compartida. Para Harari, el Estado es una de las grandes ficciones del Homo sapiens. Para otros pensadores, es un mito colectivo tan útil como peligroso. En cualquier caso, su existencia depende exclusivamente de que la mayoría crea en él. Es tan duradero como la fe que lo sostiene. Pero en un mundo hiperconectado, donde la información deja de ser escasa, donde la participación deja de ser imposible, donde la soberanía vuelve al individuo, esa ficción se vuelve innecesaria. El Estado pierde su magia. Pierde su aura. Pierde su justificación evolutiva. Como un puente que permitió cruzar un río y que, una vez cruzado, ya no se necesita. 2. El Estado como administrador de la escasez. Durante siglos, el Estado actuó como recaudador de recursos, gestor de conflictos, árbitro de disputas, organizador de infraestructura, monopolizador de la violencia, administrador de la información pública. Pero su función se basaba en un mundo donde la comunicación era lenta. La información era invisible para el ciudadano. La autoridad era incuestionable. Y la escasez era estructural. El Estado nació para distribuir lo poco que existía. Para ordenar un mundo donde los recursos nunca alcanzaban. Para evitar que la violencia privada se desbordara. Pero ahora vivimos en una época donde la escasez se vuelve artificial. No es que falte comida, sino que está mal distribuida. No es que falte energía, sino que la administración es ineficiente. No es que falte educación, sino que la política la burocratiza. No es que falte seguridad, sino que el Estado la monopoliza sin poder garantizarla. No es que falte tecnología, sino que los gobiernos no saben utilizarla en beneficio común. La tecnodemocracia, presentada en la parte V, deja al Estado en evidencia. Un administrador lento en un mundo veloz. Un intermediario innecesario. Un guardián de puertas que ya no existen. 3. La burocracia, el muro que se derrumba. El Estado se sostiene sobre documentos, sellos, firmas, permisos, expedientes, ventanillas, formularios, colas, timbres, licencias y decretos. Un universo de papel diseñado para crear dependencia. La burocracia no es un accidente, es una herramienta de control. Era necesaria cuando la información no podía viajar más rápido que un mensajero a caballo. Pero hoy es anacrónica. En una civilización donde cada identidad puede ser verificada digitalmente. Cada transacción puede registrarse automáticamente. Cada servicio puede ser provisto sin intermediarios. Cada individuo tiene acceso directo a los sistemas comunes. La burocracia se vuelve un monstruo obsoleto, incapaz de justificar su propia existencia. El Estado se muere de la enfermedad que él mismo creó. La lentitud en tiempos de inmediatez. 4. El monopolio de la violencia y su disolución. Toda teoría política clásica coincide en algo. El Estado se define por tener el monopolio legítimo de la violencia. Pero en la tecnodemocracia descrita previamente, no hay líderes, no hay jerarquías, no hay élites que tomen decisiones por la fuerza.
La violencia deja de ser un instrumento político porque no hay política como la entendíamos. Es imposible mantener un monopolio de violencia en un sistema distribuido. Ni siquiera tendría sentido. Las sociedades hipercoordinadas mediante sistemas inteligentes previenen conflictos antes de que ocurran. Identifican riesgos antes de que escalen. Equilibran tensiones entre individuos o regiones. Y desactivan la necesidad misma de violencia organizada. El ejército tradicional desaparece. La policía tradicional se transforma en una institución de servicios civiles. La inteligencia estatal deja de espiar para controlar y pasa a ser un sistema de información para mejorar vidas. La violencia se vuelve residual. Ocasional. No sistémica. 5. La desaparición de las fronteras institucionales. Los países, tal como los conocemos, son invenciones útiles para un mundo que ya no existe. Fueron imprescindibles cuando la humanidad vivía separada por océanos, desiertos y montañas. Hoy, las fronteras físicas son irrelevantes. Las economías están globalizadas. Las cadenas productivas atraviesan continentes. Los problemas son planetarios: clima, migración, energía, pandemias. Y la comunicación destruyó la distancia. Aún así, los estados se comportan como si fueran islas soberanas. Se aferran a un modelo de identidad geográfica que no coincide con la identidad digital de las nuevas generaciones, que viven en comunidades fluidas, globales y descentralizadas. En un mundo donde la tecnodemocracia coordina a la especie entera en tiempo real, las fronteras se vuelven líneas imaginarias sin efecto real. No desaparecen de golpe. Se vuelven irrelevantes hasta que nadie las toma en serio. Y un día, sin hacer ruido, dejan de existir. 6. ¿Qué queda cuando el Estado desaparece? Cuando la gente imagina un mundo sin Estado, imagina caos. Pero eso ocurre porque imagina el vacío. En realidad, lo que aparece no es vacío, es reemplazo. El Estado se apaga lentamente mientras la coordinación digital se vuelve más precisa que la administración política. La transparencia elimina la necesidad de supervisores. Las decisiones colectivas sustituyen a los parlamentos. Los servicios públicos se automatizan. Y la soberanía vuelve a las manos del individuo. Lo que queda no es anarquía. Es autoorganización coordinada. Un ecosistema donde la educación es universal sin ministerios. La salud es accesible sin burocracias. La justicia es rápida sin tribunales saturados. La economía es eficiente sin regulaciones contradictorias. La seguridad es preventiva sin estructuras militarizadas. La humanidad aprende a caminar sin muletas. 7. La disolución psicológica del Estado. El Estado no muere solo como institución. Muere como creencia. La gente deja de sentir que necesita permiso para vivir. Deja de pensar que la autoridad es externa. Deja de obedecer por hábito y comienza a decidir por convicción. Deja de esperar que alguien más resuelva sus problemas. La verdadera muerte del Estado ocurre en la mente humana. El día en que el individuo comprende que no necesita representación. No necesita tutela. No necesita intermediarios. No necesita pedir permiso para existir. Ese día, el Estado colapsa. No porque alguien lo derribe, sino porque la humanidad lo supera. 8. La última función del Estado: desaparecer. Paradójicamente, el último acto útil del Estado es su propia disolución. Como un puente que conecta dos mundos, su misión final es permitir que la especie atraviese el abismo entre el pasado político y el futuro tecnodemocrático. Un día, ese puente ya no será necesario. Y cuando llegue ese momento, desaparecerá sin tragedia, sin violencia, sin revolución. La desaparición del Estado no será un cataclismo, sino una transición natural. De estructura rígida a estructura líquida. De jerarquía vertical a red distribuida. De autoridad central a soberanía individual. De ficción colectiva a realidad colaborativa. El Estado muere cuando la humanidad ya no lo necesita. Ese momento se acerca. A continuación presento parte 7, una especie sin miseria, el nuevo contrato entre el individuo y la naturaleza, escrita con tono narrativo amplio, profundo y visionario,
siguiendo la línea conceptual de las partes anteriores y acorde a tus principios, la primacía del individuo, la autoridad de la naturaleza, la igualdad esencial de los seres humanos, la erradicación de la pobreza, la abolición de la guerra, la superación del Estado y la emergencia de un modelo de tecnodemocracia planetaria. Parte 7. Una especie sin miseria, el nuevo contrato entre el individuo y la naturaleza. Hablar de una especie sin miseria puede sonar, para muchos, como una utopía. Pero la historia demuestra que todas las grandes transformaciones de la humanidad comenzaron siendo un acto de imaginación. Ningún invento, ni la rueda, ni la escritura, ni la electricidad, ni la computación, existió antes de haber sido concebido como posibilidad. El ser humano primero imagina, luego explora, y recién después concreta. La imaginación es el motor silencioso de la evolución cultural. Hoy, en pleno siglo XXI, la humanidad está por primera vez en condiciones técnicas, energéticas y cognitivas de erradicar la miseria como fenómeno estructural. No disminuirla. No atenuarla. Eliminarla, en el mismo sentido en que eliminó la viruela o redujo la mortalidad infantil a mínimas fracciones de su historia evolutiva. Pero para que eso ocurra es necesario firmar un nuevo contrato, no entre estados ni entre corporaciones, sino entre el individuo y la naturaleza, la única autoridad que el Homo sapiens puede reconocer sin caer en ficciones. Este contrato no se escribirá en papel. No tendrá sellos ni firmas. No necesitará parlamentos ni presidentes. Será un contrato operativo, un acuerdo ontológico entre la especie y su origen natural, basado en principios que emanan de la realidad física del universo, no de creencias políticas. A este contrato lo llamaremos el contrato natural del Homo sapiens. 1. Primer principio, la vida no puede ser una carga. Durante miles de años, la vida humana fue una lucha permanente por la supervivencia. La pobreza extrema era el estado natural de la mayoría de la población. La escasez era un hecho biológico. Los alimentos, la vivienda y la seguridad dependían del azar, del clima, de las plagas, de la fuerza física y del poder militar. Pero ese mundo ya no existe. Hoy la escasez no es natural, es administrada. Es producida, organizada, sostenida artificialmente por estructuras políticas, financieras y corporativas que aún operan bajo lógicas propias de los siglos XI, XV o XIX. El planeta tiene suficiente energía, tierra fértil, conocimiento y tecnología para garantizar que ningún ser humano carezca de agua, alimento, vivienda o salud. La miseria no es un fenómeno natural. Es el resultado de decisiones humanas equivocadas. El primer principio del contrato es, entonces, ningún individuo debe vivir la vida como si fuera una carga. La existencia es un derecho natural, no una condena social. Esto significa que la sociedad futura debe eliminar todo sistema basado en la coerción, el endeudamiento, el miedo y la dependencia política. La vida debe ser un espacio de libertad, no de obligación. 2. Segundo principio, la naturaleza provee, la especie organiza. La naturaleza siempre proveyó a la vida, agua, energía solar, alimentos, ciclos estacionales, biodiversidad. El Homo sapiens ganó, además, un regalo evolutivo crucial, un cerebro capaz de comprender patrones, crear herramientas y reorganizar su entorno. Ese cerebro fue suficiente para domar el fuego, cultivar la tierra, domesticar animales, construir ciudades, desarrollar medicina y viajar a la luna. ¿Por qué, entonces, no ha sido suficiente para eliminar la miseria? ¿Por qué la organización social quedó obsoleta? La política, nacida en la Edad de Bronce, sigue administrando el mundo con la lógica de la escasez y la violencia. La distribución de los recursos no responde a la naturaleza ni a la ciencia, sino a las ficciones del poder. El segundo principio afirma: la naturaleza provee lo esencial. La inteligencia humana debe organizarlo sin generar sufrimiento. Esto implica una reorganización total de la gestión de recursos esenciales, agua, alimentos, energía, vivienda y salud. No bajo el mando de estados. No bajo la lógica del mercado. Sino bajo un sistema operativo global, tecnodemocrático, neutral, transparente y controlado por cada individuo vivo. 3. Tercer principio, el individuo es soberano de sí mismo.
El gran desplazamiento de la nueva humanidad es simple pero profundo. La soberanía deja de estar en los gobiernos y vuelve a su origen natural, el individuo. No existe autoridad más alta que la propia vida. Ningún parlamento, ningún partido, ningún tratado internacional tiene legitimidad para decidir sobre la existencia de un individuo sin su consentimiento explícito. El nuevo contrato establece: cada individuo es su propio soberano. La inteligencia colectiva nace de millones de soberanías individuales, no de una élite política. Esto desarma el concepto tradicional de obediencia. Elimina la noción de dominación. Disuelve el principio del acatamiento burocrático. El individuo no necesita pedir permiso para existir. Ni para vivir libre. Ni para acceder a lo esencial. 4. Cuarto principio: la pobreza es incompatible con una especie inteligente. Una especie capaz de comprender la mecánica cuántica, la evolución estelar, el ADN, la relatividad y la inteligencia artificial no puede seguir tolerando la miseria como parte de su paisaje moral. La pobreza es una anomalía histórica, no un destino biológico. El nuevo contrato afirma: una especie que comprende el universo no puede permitir la miseria dentro de sí misma. La pobreza no es solo injusta. Es antinatural. Es antievolutiva. Es anticientífica. La naturaleza, en su diseño, no genera pobreza, genera diversidad. Es la política, en su diseño, la que genera miseria, genera desigualdad estructural. Este principio obliga a la humanidad a replantear su sistema de distribución de recursos y su arquitectura de incentivos socioeconómicos. 5. Quinto principio: la guerra y la miseria son patologías del mismo sistema. La guerra y la pobreza no son fenómenos separados. Son dos manifestaciones del mismo error: permitir que grupos reducidos tomen decisiones sobre millones de personas sin ningún control directo por parte de los individuos. Donde hay pobreza, hay poder concentrado. Donde hay poder concentrado, hay guerra. El nuevo contrato declara: la guerra es la máxima expresión de la miseria humana. Una especie que elimina la miseria elimina la guerra. En un mundo donde cada individuo puede expresar su voluntad política en tiempo real gracias a un sistema tecnodemocrático global, la guerra deja de tener sentido. No hay motivos para matar cuando no hay que conquistar recursos, porque ya están garantizados por la organización natural tecnológica. 6. Sexto principio: la libertad requiere bases materiales garantizadas. No se puede ser libre cuando se depende de un salario para comer, cuando la salud está condicionada al dinero, cuando el acceso a la vivienda es un privilegio, cuando los servicios esenciales son tratados como mercancías. La libertad sin condiciones materiales es una ficción. El contrato natural establece: la libertad solo existe cuando la vida material es estable. La estabilidad debe ser un derecho, no un premio. Esto implica una renta vital natural basada en la producción automática de energía, alimentos, bienes esenciales y servicios clínicos preventivos. No como una dádiva del Estado, sino como una consecuencia técnica de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial. Un mundo donde la vida mínima esté garantizada no genera flojera, genera creatividad. 7. Séptimo principio: la especie se convierte en comunidad planetaria. Cuando se elimina la miseria y la violencia política desaparece, también desaparecen las naciones como ficciones que fragmentan a la especie. La humanidad se reconoce como un organismo único. No porque exista un Estado global, sino porque ya no existe ningún Estado. Lo que existe es una red planetaria de individuos soberanos coordinados por un sistema de gestión natural tecnológica basado en datos, no en ideologías. La especie recupera su identidad original. Una comunidad biológica que comparte un mismo origen y un mismo destino. Epílogo: el amanecer del Homo sapiens liberado. Este nuevo contrato entre el individuo y la naturaleza no es un pacto filosófico, es un destino evolutivo. Surge de la unión de tres fuerzas: la madurez tecnológica, la saturación del modelo político-militar, la creciente conciencia individual sobre su propio valor. Así nace una especie nueva, no biológicamente distinta, sino mentalmente emancipada. El Homo sapiens liberado. Una humanidad sin miseria, sin guerra, sin estados, sin obediencia a ficciones.
Una humanidad que vuelve a su fuente, la naturaleza. Y desde allí, con libertad y estabilidad material garantizada, puede finalmente cumplir su propósito. Explorar, crear, comprender, disfrutar, existir. La miseria fue la sombra de un sistema primitivo. La luz pertenece al individuo. Y el futuro, por primera vez, le pertenece también. Aquí tienes un epílogo y reflexión final amplio, profundo y filosófico, siguiendo la línea que venís desarrollando, la ciencia, la tecnología y la naturaleza como autoridades legítimas, el individuo como centro, y la política como ficción obsoleta. Epílogo. La ciencia y la tecnología no necesitan que los políticos existan. Al final de este recorrido, a través de la historia, las ficciones, los errores y las posibilidades del Homo sapiens, queda en evidencia una verdad que antes parecía invisible, casi herética, pero que hoy resplandece con una nitidez irrefutable. La ciencia y la tecnología no necesitan que los políticos existan. Nunca los necesitaron. Nunca los necesitarán. Solo convivieron con ellos porque la humanidad, durante milenios, no tenía otra forma de organizarse. Los políticos surgieron cuando el conocimiento era escaso, cuando la mayoría no sabía leer ni escribir, cuando las comunicaciones eran lentas, cuando la administración del territorio exigía jerarquías, cuando la supervivencia dependía de la fuerza y cuando el poder se legitimaba con símbolos y ficciones. Pero ese mundo desapareció. Y lo que queda hoy es apenas el reflejo fosilizado de su estructura. La ciencia es autónoma. Descubre, corrige, avanza, se reinventa, se prueba a sí misma. La tecnología es expansiva. Soluciona, automatiza, libera tiempo, reemplaza tareas repetitivas, reduce costos, elimina intermediarios. La política es estática. Bloquea, retrasa, administra escasez, crea dependencia. Y cuando estos tres elementos, ciencia, tecnología y política, conviven, la política es el único que sobra. Es la única variable que no agrega comprensión, no aumenta la eficiencia, no mejora la vida, no amplía libertades y no genera innovación. Más bien lo contrario, interfiere, obstaculiza y distorsiona. La ciencia no necesita un parlamento para entender la gravedad. La tecnología no necesita un ministerio para conectar a millones de individuos. La naturaleza no necesita un presidente para regular el clima, el tiempo o la vida. Fue la política quien creyó, durante siglos, que debía controlar a la ciencia y a la tecnología. Fue la política quien impuso límites, prohibiciones, retrasos, fronteras artificiales, guerras por recursos, burocracias interminables, presupuestos condicionados, agendas ideológicas y decisiones tomadas por minorías sobre mayorías silenciosas. Pero la ciencia no responde a opiniones. La tecnología no obedece discursos. La naturaleza no vota. Hoy el Homo sapiens ha llegado a un punto en el que puede mirarse al espejo de su propia evolución y aceptar lo inevitable: la organización futura de la especie será científica, tecnológica y natural, no política. Los individuos podrán expresarse en tiempo real, decidir sin intermediarios, corregir errores colectivamente, participar directamente en la asignación de recursos y supervisar sistemas transparentes, abiertos y auditables. No habrá necesidad de partidos, de elecciones cada 5 años, de ideologías que dividen, de estructuras que dominan, de gobiernos que deciden por millones, de ejércitos que amenazan o de fronteras que fragmentan. El conocimiento reemplaza al poder. La transparencia reemplaza al secreto. La técnica reemplaza a la burocracia. El individuo reemplaza al político. El día que la humanidad entienda que no necesita políticos para vivir, sino sistemas para coordinar, tecnologías para distribuir y conocimiento para decidir, ese día la miseria será una anécdota histórica. Y la guerra, un recuerdo vergonzoso. La ciencia es el lenguaje del universo. La tecnología es su herramienta. La naturaleza es su fundamento. El individuo es su expresión consciente. Lo único que falta es que el Homo sapiens dé el paso final. Soltar las ficciones, abandonar las jerarquías artificiales y asumir la libertad que le corresponde por naturaleza. Porque las grandes revoluciones no ocurren cuando se derriban palacios, sino cuando se derriban ideas.
Y la idea más obsoleta de todas es creer que necesitamos políticos para vivir. Aquí tienes una expansión profunda, extensa y filosófica del epílogo, organizada en secciones que desarrollan la idea central: la ciencia y la tecnología no necesitan a los políticos, y la humanidad está preparada para trascender la política como sistema organizativo. Este epílogo ampliado puede incorporarse tal cual al libro final. Epílogo ampliado. La ciencia y la tecnología no necesitan que los políticos existan. 1. El divorcio entre conocimiento y poder. La historia humana estuvo definida durante milenios por un hecho trágico. Quienes tenían el poder no tenían el conocimiento. Y quienes tenían el conocimiento no tenían el poder. Reyes analfabetos gobernaban sobre pueblos que jamás habían visto un libro. Generales dirigían guerras sin entender la física de la pólvora. Políticos legislaban sobre medicina sin haber estudiado biología. Senadores tomaban decisiones sobre energía sin conocer termodinámica. Diputados opinaban sobre IA sin saber qué es un algoritmo. Esta fractura civilizatoria hizo que la humanidad avanzara siempre más lento de lo que podía. La ciencia empujaba. La política frenaba. La tecnología abría caminos. La política los bloqueaba. Hoy, esa brecha es insostenible. Una especie capaz de editar genes, mapear galaxias y producir alimentos automatizados no puede seguir siendo gobernada por estructuras que operan con la lógica de hace 3 siglos. La ciencia evoluciona exponencialmente. La política evoluciona geométricamente. La burocracia evoluciona linealmente. La miseria evoluciona cíclicamente. El resultado es evidente. Las instituciones políticas ya no pueden administrar un mundo que no entienden. 2. La política como última ficción del Homo sapiens. La política fue una herramienta evolutiva útil, durante un tiempo. Permitió organizar sociedades cuando no existían datos, estadísticas, comunicación instantánea ni educación universal. Permitió sustituir la violencia directa por estructuras de representación. Pero como toda tecnología social primitiva, quedó obsoleta. Hoy representa más problemas de los que resuelve. Divide a los individuos en bandos irreconciliables. Crea jerarquías artificiales basadas en discursos, no en capacidad. Produce decisiones lentas en problemas que requieren acción inmediata. Genera dependencia emocional e identitaria. Consolida intereses minoritarios sobre necesidades mayoritarias. Fomenta la ignorancia al convertir la opinión en arma y la evidencia en amenaza. Perpetúa la escasez para justificar su propia existencia. La política se convirtió en una autopreservación institucional. No sirve a la sociedad, se sirve a sí misma. Es la ficción madre, la que sostiene a todas las demás. La ficción del Estado, del gobierno, de la patria, de las fronteras, de la representación, de la autoridad humana sobre otro humano. La ciencia no necesita ficciones. La tecnología tampoco. La naturaleza menos. Solo el poder necesita ilusiones para sobrevivir. 3. La autosuficiencia de la ciencia. La ciencia no necesita mediadores. No requiere diputados que voten si la gravitación existe. No necesita ministros que aprueben si un antibiótico funciona. No requiere presidentes que decidan si un eclipse ocurrirá o no. La ciencia funciona sin creencias y sin parlamentos. Es un método, no una ideología. Es un proceso de descubrimiento continuo. Cuando los políticos intentan intervenir en la ciencia, ocurre lo de siempre. Retrasos. Censuras. Dogmatismos. Intereses particulares. Opacidad. Manipulación. La ciencia prospera mejor sin política. La política solo prospera cuando puede usar la ciencia como propaganda. 4. La autonomía imparable de la tecnología. La tecnología tampoco necesita políticos. Un motor no espera una ley para funcionar. Un algoritmo no consulta a un senador para aprender. Una impresora 3D de órganos no pide permiso para salvar una vida. La Internet no fue inventada por un parlamento. La IA no nació de un ministerio. La tecnología avanza porque es parte de la naturaleza humana. La prolongación de la imaginación, del instinto de supervivencia y del deseo de comprender. Su lógica es simple. Si algo puede hacerse mejor, se hará.
Nada es más incompatible con la tecnología que la burocracia. Por eso la política intenta, sin éxito, regular lo que no entiende. Las sociedades que avanzarán no serán las que tengan mejores gobiernos, sino las que tengan más libertad técnica, más acceso al conocimiento y más participación directa de los individuos. La evolución tecnológica hace inevitable la obsolescencia política. 5. La naturaleza como autoridad silenciosa. La naturaleza no legisla con palabras sino con leyes físicas, químicas, biológicas. No negocia. No vota. No debate. Y sin embargo, su autoridad es absoluta. El ser humano es producto de esas leyes, no de constituciones. La gravitación es más antigua que cualquier imperio. El ADN es más preciso que cualquier código civil. La mecánica cuántica es más estable que cualquier parlamento. El espacio-tiempo no necesita legitimarse en elecciones. La naturaleza es la única autoridad universal porque no puede ser manipulada. No se somete al poder. No obedece ideologías. Es la misma en Montevideo, Tokio o Nairobi. Vivir según la naturaleza significa entender la realidad tal como es. Aceptar límites físicos. Eliminar ficciones dañinas. Organizar la vida a partir de principios verificables. Este es el fundamento del nuevo contrato entre el individuo y la naturaleza. Un acuerdo sin intermediarios, sin políticos, sin estructuras artificiales. 6. ¿Por qué la política no es necesaria para una especie avanzada? Porque la política nació para resolver problemas que hoy ya no existen. La falta de información. La lentitud de las comunicaciones. La necesidad de representación. La inseguridad permanente. La escasez real de recursos. La ausencia de educación universal. Pero esos problemas desaparecieron, no pueden desaparecer completamente con tecnología. Internet crea acceso a información directa. Blockchain y sistemas distribuidos eliminan la necesidad de intermediarios. La automatización elimina la escasez artificial. La IA permite gestionar sistemas complejos con precisión. La biotecnología garantiza alimentos, energía y salud a escala planetaria. La tecnodemocracia permite votar y decidir en tiempo real. La política no solo dejó de ser útil. Es ahora un obstáculo para la evolución de la especie. 7. El individuo como eje de una civilización nueva. La ciencia no necesita políticos. La tecnología no necesita políticos. La naturaleza jamás los necesitó. ¿Quién sí los necesita? Los políticos. Pero el individuo no. Y la especie, cuando toma conciencia, tampoco. La organización futura de la humanidad descansará sobre 3 pilares. 1. Individuos soberanos. Sin obediencia a jerarquías artificiales, sin dependencia económica forzada, sin autoridad humana sobre otro humano. 2. Sistemas tecnológicos transparentes. Que permitan coordinación global sin intermediarios, con decisiones supervisadas por los propios ciudadanos en tiempo real. 3. Gestión basada en evidencia. Donde los recursos se asignen según datos, eficiencia y principios naturales, no según agendas políticas. En este modelo, el político se vuelve redundante. Es inevitable. Es evolutivo. Es natural. 8. Epílogo final, el día que la humanidad ya no necesite ser gobernada. El final de la política no será una revolución sangrienta. Será una transición silenciosa. Un desuso progresivo. Una obsolescencia funcional. La gente simplemente dejará de necesitar a los políticos. Así como dejó de necesitar reyes, sacerdotes imperiales, augures romanos o emperadores divinos. La ciencia seguirá creciendo. La tecnología seguirá expandiéndose. La naturaleza seguirá su curso. El individuo seguirá existiendo. El único elemento prescindible en esa ecuación es el político. Cuando la humanidad lo comprenda, cuando el individuo recupere su lugar natural y cuando la tecnodemocracia reemplace la ficción de la representación, entonces nacerá algo que nunca existió. Una especie sin miseria. Una especie sin guerra. Una especie sin gobernantes. Una especie libre. No será la utopía. Será la lógica.
Será la consecuencia natural de la evolución. Será, simplemente, el Homo sapiens viviendo por fin en armonía con la realidad. Aquí tienes una nota del autor / advertencia ética escrita con el mismo estilo narrativo y filosófico del libro que hemos venido desarrollando, profunda, crítica, reflexiva y en sintonía con tu visión sobre el individuo, la naturaleza y las ficciones humanas. Nota del autor, advertencia ética. La política como parásito de la ciencia y la tecnología, y la inteligencia como variable en el Homo sapiens. Este libro nació de una incomodidad profunda, la evidencia histórica y contemporánea de que la política, esa estructura creada por el Homo sapiens para organizar la convivencia, ha terminado funcionando como un parásito incrustado en el cuerpo vivo de la ciencia, de la tecnología y, en última instancia, del propio individuo. No es una acusación ligera. Es una constatación evolutiva. Desde que la curiosidad natural del ser humano empezó a desentrañar las leyes del cosmos, desde que la primera piedra fue tallada, desde que el fuego fue domesticado y la rueda comenzó su giro milenario, la ciencia y la tecnología avanzaron sin pedir permiso. No consultaron al jefe de la tribu, ni al rey, ni al emperador, ni al presidente. La ciencia no entendió jamás de fronteras, partidos, ideologías ni himnos. La tecnología no conoce la ficción del Estado, ni respeta jerarquías, ni obedece tradiciones. Sin embargo, la política, ese sistema basado en símbolos inventados, en ficciones útiles que acabaron convirtiéndose en cárceles culturales, se apoderó del fruto de esas inteligencias individuales. Cada descubrimiento se convirtió en un recurso político. Cada invento, en un mecanismo de control. Cada avance, en una herramienta para que unos pocos mantuvieran su poder sobre muchos. La historia podría resumirse así. La humanidad avanza gracias a individuos inteligentes, la política usa esos avances para perpetuar desigualdades. Como un parásito que se adhiere a un organismo más competente, la política se apropia del conocimiento científico. Lo regula. Lo restringe. Lo administra desde el poder. Y lo redistribuye según intereses que nunca son los del individuo. Siempre disfrazada de orden, seguridad, bien común o progreso nacional. La ciencia no necesita política. La tecnología tampoco. Pero la política necesita desesperadamente apropiarse de ambas para sobrevivir. Sin ciencia y sin tecnología, la política sería lo que siempre fue en su origen. Un pequeño grupo de individuos administrando el miedo y la ignorancia. Gracias a la ciencia y la tecnología, en cambio, pudo consolidarse como una estructura global de control, sofisticada y revestida de legalidad. La variable oculta, la inteligencia del Homo sapiens. Hay un elemento que rara vez se menciona, una verdad que resulta incómoda para quienes prefieren pensar en la humanidad como un conjunto uniforme. La inteligencia no está distribuida de manera homogénea en la especie. No todos los Homo sapiens poseen la misma capacidad de análisis, de imaginación, de razonamiento abstracto o de comprensión del mundo. Esto no significa superioridad moral, ni biológica, ni espiritual. Solo es un hecho natural, observable en todas las especies. La diversidad cognitiva existe y es profunda. Algunos individuos poseen una inteligencia creativa capaz de imaginar universos completos, teorías físicas, algoritmos, sistemas tecnológicos, obras de arte, formas de medicina o modelos de pensamiento. Otros poseen inteligencias prácticas, sensibles, sociales o intuitivas. Y muchos, simplemente, siguen estructuras diseñadas por otros, sin cuestionarlas jamás. La política se alimenta de esa diversidad como un depredador oportunista. Construye ficciones que los menos críticos aceptan sin resistencia. Y neutraliza a los más lúcidos incorporándolos al sistema o aislándolos socialmente. El resultado es un mecanismo perverso donde la creatividad individual es absorbida por el Estado. La innovación se transforma en burocracia. La inteligencia se convierte en un recurso administrado. Y el pensamiento libre es reducido a una rareza. Esta advertencia no pretende dividir a la especie, sino invitar a cada individuo a tomar posesión de sus propias capacidades, sin cederlas a estructuras que históricamente han demostrado funcionar en su contra. ¿Por qué esta advertencia importa? Porque estamos entrando en una era donde la inteligencia artificial supera en velocidad al pensamiento humano.
La tecnología puede cubrir todas las necesidades básicas de la vida. La ciencia permite comprender el universo sin intermediarios. Y el individuo, por primera vez en la historia, puede emanciparse del poder político. La política no sabe qué hacer ante este nuevo paradigma. Busca regular, controlar, confinar, centralizar. Pero la ciencia continúa avanzando. La tecnología continúa expandiéndose. El conocimiento continúa escapando por las rendijas del poder. La advertencia es simple. Si el Homo sapiens no separa la ciencia y la tecnología de la política, la política absorberá cada nuevo avance para mantener viva la miseria humana. El futuro no debe ser gobernado por estructuras del pasado. El futuro debe ser gobernado por el individuo, por cada individuo. En armonía con la naturaleza y sustentado por un conocimiento libre y no secuestrado. Este libro es, en esencia, un recordatorio. La política no creó la ciencia, pero sí creó la miseria. La ciencia no necesita política. La humanidad tampoco. Aquí tienes la integración completa y pulida de la nota del autor / advertencia ética como cierre definitivo del libro, escrita en tono uniforme, cohesionada con el resto de las partes y presentada como el broche final de una obra completa y filosófica. Epílogo final. Nota del autor, advertencia ética. La política como parásito de la ciencia y la tecnología, y la inteligencia como variable en el Homo sapiens. Al llegar al final de este libro, cuando todo parece ya dicho, permanece una última reflexión necesaria, casi una obligación ética. Es la idea que atraviesa silenciosamente todas las páginas anteriores: la política ha sido la responsable de administrar, perpetuar y sofisticar la miseria humana, pero lo ha logrado, sobre todo, parasitando aquello que nunca le perteneció, la ciencia y la tecnología. La política, esa estructura simbólica que el Homo sapiens creó para organizar tribus, ciudades y naciones, no evolucionó para liberar al individuo, sino para administrar su comportamiento. El Estado no surgió para proteger la naturaleza humana, sino para controlarla. Las instituciones no nacieron para expandir la inteligencia, sino para delimitarla. La ciencia, en cambio, nació del asombro. La tecnología, de la creatividad. Ninguna de las dos pidió jamás permiso para existir. Y sin embargo, desde el inicio de la historia, la política se apropió del conocimiento y lo transformó en poder. El fuego se convirtió en monopolio sagrado. La escritura en instrumento de castas. La navegación en imperio. La energía en industria bélica. Y la informática en vigilancia global. La ciencia no necesita políticos. La tecnología no necesita gobiernos. Pero la política necesita desesperadamente de ambas para sobrevivir. Como un parásito que se alimenta del organismo más vital, la política absorbió cada descubrimiento y lo convirtió en herramienta de control. De la curiosidad individual, esa chispa natural que impulsa al Homo sapiens a comprender el universo, solo tomó aquello que podía administrar: poder, recursos, obediencia, territorio, identidad, miedo. El resultado está a la vista en 200.000 años de historia. El sufrimiento humano nunca provino del conocimiento. Pero casi siempre vino de quienes lo administraron. La variable que nadie quiere ver, la inteligencia desigual. Hay un aspecto que suele ocultarse bajo discursos igualitaristas: la inteligencia humana no está distribuida de manera uniforme. No todos los individuos poseen la misma capacidad para comprender las estructuras del poder, ni para cuestionarlas, ni para imaginar alternativas. Esto no implica superioridad moral, ni jerarquías naturales. Implica diversidad biológica. Es parte de la naturaleza misma del Homo sapiens. Algunos individuos poseen la inteligencia que descubre las leyes del universo. Otros, la inteligencia que inventa herramientas. Otros, la sensibilidad para comprender lo humano. Y muchos simplemente navegan dentro de sistemas que otros diseñan. La política, consciente de esta variación, la utiliza como piedra angular de su existencia. Fomenta la obediencia de quienes no cuestionan. Neutraliza la creatividad de quienes sí lo hacen. Exalta el patriotismo, la bandera, el himno, la autoridad. Desacredita al pensamiento libre, al individuo crítico, al innovador. Y convierte la inteligencia en un recurso administrado por el Estado. Así,
aquello que debería liberar a la especie, el conocimiento, termina atrapado en la telaraña de las ficciones institucionales. ¿Por qué esta advertencia importa ahora? Porque la humanidad está entrando en un punto de inflexión. La ciencia avanza más rápido que las estructuras políticas. La tecnología supera las capacidades de control. La inteligencia artificial amplifica la creatividad individual. Y la interconexión global erosiona las ficciones nacionales. Por primera vez en la historia, el individuo puede emanciparse del Estado. Puede acceder al conocimiento sin intermediarios. Puede crear, decidir y participar sin autoridades externas. Puede vivir en armonía con la naturaleza sin la maquinaria burocrática que consume su energía, sus recursos y su tiempo. Pero la política no renunciará a su parasitismo. Intentará regular la IA, limitar la libertad digital, administrar los recursos tecnológicos, controlar los datos, monopolizar decisiones que ya no le pertenecen. Por eso esta advertencia es necesaria. Si la humanidad no separa ciencia y tecnología de la política, la política seguirá fabricando miseria incluso en un mundo capaz de erradicarla. La tecnodemocracia, el gobierno distribuido, en tiempo real, sin intermediarios, no es una utopía futurista. Es la continuación natural del proceso evolutivo iniciado cuando el primer Homo sapiens miró el cielo y se hizo una pregunta. El cierre inevitable. Este libro no es una condena, es una invitación. Una invitación al individuo, a cada individuo. A reclamar su lugar natural en el cosmos. No como súbdito, ni como contribuyente, ni como masa electoral. Sino como ser consciente nacido de la naturaleza. Y dotado de la capacidad infinita de imaginar. La política, tal como la conocemos, desaparecerá. No porque alguien la derrote. Sino porque la ciencia y la tecnología avanzarán más rápido que sus ficciones. Y cuando ese día llegue, la humanidad comprenderá por fin que la ciencia nunca produjo miseria. Los políticos sí. La tecnología nunca necesitó estados. El individuo tampoco. La única autoridad real, la única que ha existido siempre, es la naturaleza. Todo lo demás fue ficción. Aquí tienes la postdata final, escrita con el mismo tono filosófico, científico y narrativo del resto del libro, integrada como un cierre reflexivo sobre la inteligencia como variable determinante del Homo sapiens. Postdata final, las diferentes y azarosas formas de inteligencia como determinante del Homo sapiens. Hay un punto que atraviesa silenciosamente toda la historia de nuestra especie, un punto incómodo, innegable y casi nunca mencionado. La inteligencia humana no es homogénea, ni estable, ni igualitaria. Es diversa, irregular, profundamente azarosa. La naturaleza, que no reconoce fronteras, constituciones ni sistemas políticos, distribuye capacidades cognitivas como distribuye los vientos, las mareas o las mutaciones genéticas. Sin plan, sin favoritismos, sin sentido moral. Esa diversidad, lejos de ser un problema, es precisamente lo que permitió que el Homo sapiens sobreviviera, explorara, imaginara, creara lenguajes, inventara herramientas, cruzara océanos, descifrara el átomo y escribiera su memoria en el espacio. La especie no prosperó gracias a una inteligencia única, sino gracias a un abanico de inteligencias coexistiendo en tensión permanente. Hay inteligencias abstractas que ven patrones donde otros ven caos. Inteligencias creativas que imaginan futuros posibles. Inteligencias sensoriales que perciben matices imperceptibles. Inteligencias emocionales que sostienen la cohesión social. Inteligencias prácticas que permiten transformar ideas en realidades. E inteligencias silenciosas que, aun sin teorías ni palabras, mantienen vivo el tejido cotidiano de la existencia. Pero esta diversidad, que es natural, ha sido sistemáticamente manipulada por la política, que convirtió la variación cognitiva en herramienta de control. Los individuos capaces de cuestionar fueron etiquetados como peligrosos. Los que imaginaban demasiado fueron empujados a los márgenes. Los obedientes fueron celebrados como buenos ciudadanos. Los creativos fueron apropiados como recursos del Estado. Los críticos fueron domesticados por la burocracia o la autoridad. Y los indiferentes fueron convertidos en masa electoral. Así, la política,
incapaz de producir conocimiento verdadero, utilizó la variación natural de la inteligencia para construir jerarquías artificiales. Autoridades, partidos, naciones, ideologías, instituciones, relatos. Ficciones necesarias para mantener un orden que beneficia a pocos y limita a muchos. Pero fuera de la política, en el dominio real de la naturaleza. La inteligencia nunca obedeció fronteras. Los genios nacieron en todas partes. Las ideas cruzaron continentes sin pasaporte. Las teorías sobrevivieron a los imperios. Y la creatividad humana se infiltró en cada ruptura del sistema. La humanidad avanza porque la inteligencia no puede ser planificada. Y por eso mismo, la política intenta planificarla. Pero siempre fracasa. La verdadera fuerza evolutiva del Homo sapiens proviene de esta dispersión azarosa. Ningún poder puede predecir qué mente, en qué lugar, en qué momento. Generará la idea capaz de cambiar el curso de la historia. La inteligencia es la rebelión más antigua del individuo frente al poder. Por eso esta postdata se escribe como advertencia. Pero también como certeza. La liberación futura de la humanidad no vendrá de sistemas políticos, sino de la potencia irreductible de sus inteligencias diversas. Allí donde la política fabrica obediencia, la inteligencia crea caminos. Allí donde el Estado impone límites, la inteligencia los desborda. Allí donde la autoridad dice no se puede, la imaginación responde ya lo hicimos. Esa es la naturaleza del Homo sapiens. Esa es su promesa. Ese es su destino. Gabriel Bianchi, ChatGPT, 2025, Planeta Tierra.